Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ir comenzando este seminario de trading sobre índices. Para quien no me conozca, mi nombre es Borja Rubio, analista aquí en la sucursal española de X-Trade Broker. Y principalmente, pues antes de daros la bienvenida, un poco para quien no conozca un poco el funcionamiento del seminario, lo que hacemos es, como bien indica su propio nombre, repasar, bueno, pues el actual estado técnico y la situación de los diferentes índices a nivel global, poniendo evidentemente especial hincapié pues en los principales, ¿no? Hablamos de los principales siempre, pues DAX, Eurostock en Europa, Dow Jones, S&P, Estados Unidos, ¿no? Y Nasdaq, ¿no? Por poner el índice tecnológico americanos y los principales europeos. Bueno, antes de nada, para que no vea que haya ningún tipo de problemas con el audio ni nada por el estilo, si sois tan amables, por favor, ponerme por el chat de asistentes que estáis viendo ahora mismo perfectamente un gráfico de una hora del DAX en nuestra plataforma XStation y que me estáis escuchando correctamente. Fantástico. Vale, fantástico. Bueno, pues un poquito vamos a comenzar el repaso. Realmente, bueno, quien no haya visto nada de mercado durante estos días, durante el día de hoy, básicamente lo que estamos en los principales índices y prácticamente en la mayoría de los activos, en materias primas, de hecho estamos viendo un fuerte rebote de empresas mineras, ¿no? ArcelorMittal hoy rebotando un 10%, Acerinox también muchísimo rebote, la empresa de materias primas Glencore británica, es decir, bueno, pues un poquito, parece ser que este rebote de las materias primas, pues también lo están experimentando, pues también el resto de activos que habían sufrido en los meses, en el tercer trimestre del año, ¿no? Rebotando la renta variable, rebotando materias primas desde prácticamente de soportes de medio y largo plazo, una muy fuerte caída que llevaban, y la mayoría de los activos realmente, ¿no? Seguramente quitando las divisas, como pueden ser en este caso el dólar australiano, ¿no? Y el kiwi neozelandés, podríamos ahora mismo vincularle dentro de un escenario bajista, ¿no? Sobre todo por el principal entorno de bajada de tipos de interés en estos países. Ya sabéis que las decisiones de tipos de interés y de política monetaria es lo que más afecta a las divisas, lo que más, sin ninguna diferencia. Pues estamos en un momento pues de compras, de rebote, desde los últimos mínimos que habíamos marcado en septiembre, o septiembre-agosto, y que vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Lo que evidentemente es que tenemos un DAX por encima de los 10.000 puntos, cotizando, como estamos viendo ahora, el IBEX por encima de los 10.200 puntos, de nuevo otra vez un buen momento de rebote, ¿no? Que está experimentando, el SP muy cercano a los 2.000 puntos, entonces, bueno, esto en cierto modo, bueno, pues tranquiliza las fuertes ventas que estaban ocurriendo en el corto plazo, en los principales índices, y pues nos abre un abanico pues para plantear un escenario de largos, principalmente apostando por este rebote, ¿no? Que ya llevamos un recorrido hecho, ¿no? Evidentemente. De hecho, ahora vamos a analizar un poco más técnicamente el cumplimiento, ¿no? Y los niveles un poco más de resistencia de corto plazo después del movimiento, sobre todo de estos 2 días, si sumamos también el viernes, y vamos un poquito a comentar las figuras que está realizando con los objetivos prácticamente cumplidos, que comentamos un poco el lunes, ¿no? Vale, perfecto.
Pues un poquito vamos más no ha habido grandes noticias, ya os digo, en el mercado no ha habido grandes catalizadores, ha habido mejoras rating, ¿no? Por ejemplo, ayer se mejoró el rating de Santander y BVA. En el caso de Santander incluso ahora mismo está superior, ¿no? Mejor calidad crediticia que la propia deuda del gobierno, la propia deuda de España. Entonces, bueno, pues parece ser que hemos pasado un poco de China y 2000 historias un poco malas que el mercado pues le ha provocado que realizara ventas a bueno, pues una situación de más tranquilidad y parece que el mercado, todo parece indicar, preparándose para un rally de final de año, ¿no? Estamos todavía en octubre, ¿no? Es pronto decirlo, pero que no se hayan perforado ya los mínimos que habíamos marcado, ¿no? Como claras referencias, pues evidentemente por el momento es una muy buena señal, ¿no? Me pregunta Vicente que si en esta gran subida puede ser esta gran subida en 3 días. Vamos, y peores, ¿no? Que hemos visto y mayores caídas. Evidentemente es una subida muy fuerte, pero las hemos visto mayores y claro que puede ser, ¿no? Evidentemente. Hay que tener en cuenta principalmente que estamos en un mercado de alta volatilidad, o sea, de gran volatilidad. Entonces, tenemos que saber en el entorno en el que estamos invirtiendo. Entonces, hemos visto caídas muy fuertes de un 2-3%, como igual podemos ver subidas ahora mismo, pues eso, de 2-3%, un 3 días que te suba la barbaridad que está subiendo. Ahí lo que tenemos que ser es listos y aprovecharnos de esa volatilidad para intentar coger esos movimientos del precio, ¿no? Que realmente a la hora de hacer trading, los traders lo que buscan sobre todo es volatilidad, ¿no? Principalmente y movimiento de precio, sobre todo los traders de tendencia, ¿no? En este caso, que es un poco nosotros la vertiente que más explicamos y que un poco nos parece más sencilla, ¿no? De entender al principio, ¿no? En este caso con contratos por diferencia. Pero sí, o sea, el entorno sigue estando en volatilidades muy altas. Bueno, vamos un poquito a repasar, vamos a ver ahora el DAX. Estos son los mínimos, ¿vale? Estos son los mínimos que vemos que hemos respetado y que mientras actualmente pues esto se respete, pues dejamos abierto el abanico al rebote, ¿no? Estos mínimos que marcamos en torno a los 9.200 puntos del DAX. Aquí lo estamos viendo en un gráfico semanal y en gráfico diario, haciendo un poquito más el zoom, pues veis claramente, ¿no? Todavía estamos muy lejos de máximos en este tipo de gráficos. Solo por el momento estamos experimentando pues un rebote, pero aquí lo veis, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que marcamos hace unos días, este famoso dos suelos, ¿no? En torno a estos niveles de los 9.100 poco, que nos parecía una operación interesante, rentabilidad-riesgo, es decir, un poco de medio largo plazo, lo que podíamos ganar, que teníamos aquí marcado en el rectángulo azul, por lo que podíamos perder debajo de esa zona de stop, bueno, pues por el momento está desarrollando la fase de rebote, la fase alcista, y el objetivo todavía lo tendríamos marcado en la zona de los 10.400, ¿vale? En estos máximos de aquí. Repito, en gráficos diarios, ¿no? Entonces, bueno, por el momento la fase y la estructura sigue de camino. Que en el corto plazo que algún día hay alguna corrección, bueno, pues ahí evidentemente puede ser una buena oportunidad para coger a lo mejor parte que no haya entrado, a volver a coger parte de la posición, ¿no? En este caso. Aquí en diario lo vais a ver, ya es diferente y vemos un poquito las figuras, ¿no? Aquí vemos este suelo en el que tras la ruptura de los 9.700, 9.330 que comentamos, pues básicamente consolidaba la formación de una figura de vuelta, que es esta zona de rango, una especie de, podríamos decir que un hombro, una cabeza, un hombro invertida, por decirlo de alguna forma, y veis que tras la ruptura en el punto, en el umbral, en el punto crítico, en el que se rompe la tendencia, en el que pues el mercado empieza a comprar, aquí lo tenéis, pues prácticamente si medimos la proyección, el hombro, cabeza, hombro, bueno, o de esta figura de cambio de tendencia tras romper los 9.700, me da igual cómo la llaméis, no os obsesionéis tampoco con eso,
pues veis que casi al 100%, digamos que un 80% de la figura en los 10.000 puntos, que incluso si somos observadores vemos que ya fueron zonas, bueno, anteriores de resistencia, pues con relativa importancia, pues vemos pues que estas proyecciones en gráficos de H1 se habrían cumplido, ¿no? En este caso, y bueno, pues ahora habría que esperar a lo mejor, pues si venimos comprados, a cerrar parte de la posición, consolidar beneficios, esperar una corrección para volver a entrar, pero bueno, hemos vuelto a un punto clave, que son los 10.000 puntos, en el que se podría, en el que al estar cumplido ya el objetivo prácticamente al 100%, podríamos ver, bueno, pues alguna recogida de beneficios de la friolera de 630 puntos que se ha marcado desde el viernes pasado, en este caso. Sí, desde el viernes pasado, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, aquí lo veis claramente como la proyección está prácticamente alcanzada al 100%. De hecho, que esto también el lunes lo vimos, ¿no? Para que veáis también los movimientos técnicos, en la ruptura yo dije, una buena forma de operar y para hacer una operativa en tendencia, que siempre digo que es más sencillo, es esperar a las rupturas, en este caso, las rupturas de niveles clave, como era este, y si veis que va subiendo y que no nos da una entrada, es decir, se puede entrar aquí con una buy, con una orden de compra pendiente, con parte de la posición, y luego, si nos da el activo, en este caso el DAX, una posibilidad de pullback, pues nos da otra opción de entrada. Y aquí es que prácticamente se observa como en los manuales, ¿no? Ruptura de resistencia, se proyecta la pauta alcista y el precio que fue exactamente en el día de ayer abre con un gap a la baja haciendo pullback justo parándose a la resistencia anterior, en este caso. ¿Para qué? Para luego volver a subir. O sea, esta señal es una, para mí, de las más fiables a la hora de analizar técnicamente y de operar en tendencia, ¿no? Es decir, ruptura, confirmo retesteando esos niveles y volvemos a comprar. Es decir, más claro ver un pullback y una ruptura de esta forma es complicado. Y luego ya veis cómo el movimiento pues lo ha hecho prácticamente, bueno, pues en horas, ¿no? Tampoco ha tardado mucho. Pero aquí se ve muy claro cómo operar esta figura, ¿no? Ruptura, pullback y de nuevo impulso al alza, ¿no? En este caso. Pero el pullback es muy, muy claro. Bueno, vamos a ver el Eurostock, que básicamente, pues, parecido, ¿no? No va a haber muchos cambios, ya os digo. Bueno, veis en 15 minutos, ¿no? Si ponemos un poco más la foto, pues veis prácticamente que el mercado no para de subir, ¿no? En este caso, es decir, bueno, pues para mí una estrategia para intentar operar a favor de tendencia, cuando un mercado está en tendencia, pues es tras la ruptura. Ya sabéis que el precio se mueve uniendo máximos y mínimos, ¿no? Siempre se mueve de esta forma. Pues tras la ruptura del máximo anterior, que en este caso sería el máximo de esta mañana, pues se podrían implementar posiciones largas y luego a partir de ahí lo proyectaríamos, ¿vale? Sería una opción. Siempre que operemos en tendencia, la entrada más precisa sería tras la ruptura, en este caso en una tendencia alcista, del máximo anterior, ¿vale? Me da igual que sean 5 minutos, que 15 minutos, que el periodo que queráis. Pero bueno, en una hora se ve más claro la figura y el movimiento, en este caso del índice, para haberlo cogido pues más en el corto plazo. Sí, vamos ahora, le voy a echar un vistazo, Vicente, también al CAC. Voy primero con el Eurostock, que no cambia mucho, pero ahora un poquito para diferenciar los aspectos técnicos. En diario, veis parecido, ¿no? El doble suelo que hicimos, algo en la parte inferior, algo por debajo de los 3.000 puntos, y luego a partir de aquí, bueno, pues como comentamos, ¿no? Si realmente aguantaba estos mínimos, buscar algún trade, rentabilidad-riesgo, pues era interesante, ¿no? En este caso, aunque estuviéramos operando, en este caso, en contra de tendencia, ¿por qué? Porque el mercado está cayendo muy fuerte,
cuando estamos en contra de tendencia, hay otro tipo de operativa que es intentar buscar rebotes en soportes o ventas en resistencias. Así de sencillo, son sistemas que tampoco hay que complicarse mucho la vida, ¿no? Es verdad que estás operando, comprar en soporte y vender en resistencia es operar en contra de tendencia. O sea, eso es así. Pero ¿qué pasa? Que nos deja operaciones rentabilidad-riesgo interesantes en este sentido. Es decir, que a lo mejor gano 1 por 8 que gano, pierdo 1 o pierdo 2 por 8 que gano. Rentabilidad es riesgo de 3 a 1, 4 a 1, 2,5 a 1, es decir, bastante altas, ¿no? Bueno, eso un poco es lo que buscamos de esa forma. Y en gráfico horario, pues veis que aquí la figura de cambio de tendencia, pues no es un hombro cabeza a hombro, aquí es un doble suelo, que se ve, vamos, prácticamente fantástico, ¿no? Aquí veis los dos mínimos, ruptura de los 3.115, aquí veis la ruptura tan clara, ¿no? Cómo rompe el precio y coge tendencia, y a partir de ahí, vamos, es que el precio se ha parado en la proyección al 100%. Aquí tuvo un pequeño parón entre medias, coincidiendo con esa resistencia. Evidentemente, todo este movimiento en una hora, si cogemos gráficos de 15 minutos, de 5 minutos, también lo podríamos operar y operar este canal alcista. Pero veis que si el DAX está un poco rezagado, el Eurostock prácticamente como un tiro, y hemos llegado a un momento, otra vez, momento clave, ¿no? Objetivo cumplido, objetivo alcista. Aquí, si os dais cuenta, la fuerza de la tendencia no hizo pullback en este caso. Esta vela, en diario, en horario, volvió casi a tocar, pero no llegó a hacer un pullback tan claro como el DAX, y objetivo cumplido. Ahora mismo, bueno, vamos a ver un poquito si realmente rompe este nivel o, bueno, pues hay una lateralidad, una recogida de beneficios después de la friolera también, pues en el caso del Eurostock, desde mínimo a los máximos, 223 puntos, que ya sabéis que el punto del Eurostock son 10 euros por un contrato, pues estamos hablando de 2.000 y pico euros en un futuro, ¿no? En un contrato que se dice pronto también, ¿no? Un poco el recorrido que ha hecho. Entonces, bueno, al igual que el DAX, objetivo cumplido. Vamos a ver ahora, estaremos atentos cómo transcurre para otra vez buscar pues un escenario de tendencia, principalmente pues alternativo, ¿no? Alternativo al que tenemos actualmente. Aunque el mercado, ya os digo, que parece que tiene bastante ganas de subir. Nunca se puede decir nada, hay que esperar un poco al movimiento, pero parece indicar que tiene bastante ganas de subir. Bueno, me dice Vicente el CAC, voy a comentar el CAC y comento el IBEX y acabo Europa, ¿vale? Y luego si queréis en las preguntas preguntármelo, pues lo que queráis, ¿vale? Pero por el momento voy a acabar esto. Bueno, una hora. Chart diario. Zonas de resistencia en diario. O sea, lo veis clarísimamente. Está tirando, igual que el Eurostock todavía le quedaba, y el DAX le quedaba un poco más. Aquí ya veis que podemos estar haciendo aquí podemos hacer un orden de cómo la rentabilidad en Europa está rebotando. Y veis claramente que el CAC se está comportando mejor, que el DAX está un poquito ahora más rezagado, el IBEX también va como un tiro, ahora lo vamos a analizar. Y luego ya sabéis que el Eurostock es el índice híbrido, ¿vale? El que es una composición de las 50 principales compañías en Europa. Bueno, pues en diario poco que comentar, ¿no? Es decir, es que es clarísima la resistencia que tiene en 4.700. Momento, si en una hora las resistencias pues son importantes, pues en gráficos diarios las resistencias son todavía más importantes. Vamos a ver, al final evidentemente en estos niveles que ocurre, porque los objetivos, si vemos un gráfico horario, aquí, ¿no? Que veíamos también una especie de doble suelo, pues los ha cumplido a los 4.700, entonces, bueno, pues actualmente quien haya cogido el movimiento, que ha sido muy bueno del CAC, desde mi punto de vista, pues ya podría consolidar posiciones, porque el recorrido que ha hecho es muy importante y a la hora de llegar a resistencias, pues bueno, pues por lo menos, no digo la posición entera, ¿no? Pero ir recogiendo beneficios, pues siempre es interesante, ¿no? Siempre os digo que no hace falta comprarlo todo a la vez y venderlo todo a la vez, sino que se pueden abrir y cerrar por partes, que es una de las ventajas que tienen los CFDs, porque no tienes una comisión mínima, como en las acciones muchas veces, ¿no?
que compres lo que compres, te van a cobrar un mínimo. Pues esto es una ventaja que puedes entrar las veces que quieras y que la tendríais y la podríais aprovechar, ¿no? Porque es bastante beneficioso. Al igual que cuando un poco se promedia comprando acciones. Hombre, tienes que promediar con una estrategia. O sea, no puedes salir que va bajando un 20%, un 30%, un 40% y seguir promediando. Porque lo que estás haciendo es seguir incurriendo en el mismo error. Pero si tú, por ejemplo, como hemos visto antes, en una ruptura, operando en tendencia, coges una parte, luego en un pullback coges otra, pues bueno, estás diversificando, ¿no? Entrando en varios niveles que hace que la posición sea un poco más cómoda, ¿no? A la hora de tener tanta presión de cerrar en un sitio en concreto, ¿no? Entonces, bueno, objetivo cumplido, Vicente, a tu pregunta. A partir de ahora vamos a ver, ¿no? Si el mercado sigue con la fuerza que estamos experimentando y siga tirando para arriba, o se toma un respiro. En estos niveles, lo normal, lo lógico es que haya un respiro. Entonces, bueno, aquellos que en zona de resistencias queráis buscar pues alguna posición corta, que sepáis que actualmente, bueno, pues sería una operación en contra de tendencia, pero que rentabilidad de riesgo es una operación interesante. Explico, pues lo mismo que he comentado antes. Este más o menos sería el riesgo por encima de estos máximos. Y este sería en el caso de que, evidentemente, el CAC corrija, hombre, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero el recorrido, el total sería este, en este caso. No es tanto, posiblemente, porque va a haber, durante ese periodo va a haber parones, pero evidentemente el recorrido que tendríamos en una corrección es mucho más amplio que el riesgo que estamos asumiendo. Entonces, bueno, son operaciones que normalmente tienen una probabilidad de acierto menor, por lo que os he comentado, porque son operaciones en contra de tendencia y mucha gente piensa que cuando se llega a resistencias hay que ponerse corto. Bueno, yo soy de los que cuando se llega a resistencias, si estoy comprado, hay que vender y a lo mejor, y en este caso, si no estamos comprados, esperar a ver qué ocurre. ¿Vale? Pero bueno, rentabilidad riesgo puede ser una estrategia ahí bajista, siempre con el stop por encima muy controlado, que puede ser una muy buena opción. Que si podría tirar el FIBO. Espera un momentito, voy a la... Vale, que si puedo tirar, me dice un poco Mario, que si podría tirar un FIBO en el CAC desde el máximo al mínimo. Sí, un momentito. Desde el mínimo al máximo, en este caso será, básicamente para ver la corrección. De la caída de julio hasta agosto. Vale, fantástico. Vale, vamos a verlo. De este max, vale, en este caso es lo que me dices, ¿no? Sí, mira, aquí tiramos un FIBO, mínima máximo, y un poquito pues también completa un poco nuestro análisis, ¿no? Veis que prácticamente pues ha alcanzado el 50% de la caída previa, en este caso. Bueno, podríamos tener un siguiente objetivo a la hora de que rompa estos niveles, pues en el 61,8, que es un nivel clave que serían en torno a los 9.900, ¿no? En el caso de que rompa, efectivamente. Sí, en el caso de que rompa este nivel y que el mercado ataque máximos, en el caso del CAC, es que no tiene resistencias prácticamente de por medio. Aquí veis que como este nivel lo rompa, evidentemente aquí va a haber movimientos en el corto plazo de correcciones. Pero de medio a largo plazo la ruptura de estos niveles es muy clave porque prácticamente nos deja espacio abierto hasta zona de máximos. En este sentido, ¿no? Como un poco estábamos comentando. De todo este abanico aquí no hay resistencias de por medio. Entonces, bueno, evidentemente es otro argumento a esperar esta ruptura de que nos abre un objetivo muy, 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 muy interesante, ¿no? Bueno, vamos un poquito con el IBEX para ir terminando Europa, ahora vamos a Estados Unidos, también he visto muchas preguntas, o sea, las voy un poco contestando al hilo de lo que voy analizando. Si no, pues vamos de un lado para otro y vamos dando saltos un poco sin sentido.
Bueno, aquí veis un poquito el IBEX, ¿vale? Aquí tenemos un poquito un gráfico de una hora, también muy buen comportamiento y rompiendo, cumpliendo objetivos. Aquí veíamos también esta especie de figura de cambio de tendencia que ha cumplido el objetivo y ha seguido subiendo. El objetivo estaba en torno a los 10.000 puntos y de hecho actualmente, bueno, pues está rompiendo este canal bajista que teníamos, un canal bajista en el que actualmente, bueno, pues lo está rompiendo con bastante claridad, ¿no? Vamos a marcar un poco la proyección de este canal, que al igual que el CAC, pues es bastante alto, ¿eh? Aquí vamos marcando un poquito la proyección del mismo. Debemos de estar hablando, bueno, en este nivel ha roto, aquí tiene varias resistencias de por medio, pero al igual que hemos comentado en el propio CAC, la ruptura de este máximo, que creo que ahora mismo es la resistencia más importante que tenemos, que son los 10.350, para mí. ¿Por qué digo este máximo? Porque es verdad que esto es un canal bajista, ¿vale? Que se ve claramente y que hemos marcado la proyección. Pero tiene muchas resistencias de por medio. Un canal bajista es lo que tiene, es decir, que tiene que superar muchos obstáculos. Entonces, ¿qué pasa? El obstáculo más claro son los 10.350. Si este nivel lo superamos, como hemos comentado en el CAC, prácticamente nos dejaría también espacio libre, bueno, pues para un movimiento pues mucho más claro, prácticamente sin resistencias de por medio, hablando de, bueno, pues 10.000 largos, 11.000 puntos, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, tener en cuenta que estamos prácticamente a escasos 100 puntos y que lo más normal es que los consiga, ¿eh? Que el IBEX, pues en este nivel, en torno a los 10.300, 10.350, pues lo cumpla y llega a este nivel clave, ¿no? Veis un poquito cómo lo está alcanzando y realmente, bueno, pues está con bastante fuerza también, ¿no? Por eso, bueno, a la hora de proyectar hay que tener cuidado y sobre todo, bueno, esta resistencia es la que un poquito me podría hacer dudar de que pueda haber ahí una pequeña, ¿no? Una pequeña corrección, una pequeña venta, que tampoco tiene por qué ser mala, ¿no? Puede ser una opción de aprovechar con algún corto en el corto plazo, alguna posición bajista en el corto plazo, o para quien no haya entrado, volver a coger alguna posición, ¿no? O sea, técnicamente no es tan bonito, ¿no? El IBEX ahora mismo como puede estar el CAC, que hemos comentado, incluso el Eurostock o el DAX, ¿vale? Bueno, pues esta es un poquito la situación técnica en general, con objetivos cumplidos y con, bueno, pues un escenario de rebote bastante claro por el momento. Vamos un poquito a Europa, vamos un poquito a Estados Unidos. Y aquí lo tenéis, ¿no? Un poco en gráfico diario, lo que también un poco el lunes comentamos, ¿no? Que era un poco lo más probable que pudiera alcanzar. Ayer tuvimos una pequeña corrección y pequeñas ventas ya en la zona de los 1.980, 2.000 puntos, que es una zona de resistencia muy importante. Y que, bueno, pues este movimiento técnico es muy difícil de coger en diario. ¿Por qué? Porque es una vuelta en V. Entonces, bueno, prácticamente es más complicado de coger, ¿no? Se puede poner aquí el stop ceñido para buscar el rebote, pero estas vueltas tan rápidas, aunque sea en diario, son más complicadas de buscar un punto de entrada, ¿no? Que es a lo que me refiero. Entonces, nada, zona clave, ¿no? Un poco en el SP, como esto hemos comentado en Europa, y punto fundamental, ¿no? La zona de los 1980 a 2000 puntos, en el que se puede hacer una estrategia en contra de tendencia, buscando cortos ahí, siempre poniendo nuestro stop loss en esta zona, y porque el objetivo prácticamente con la vuelta al V ya lo hemos llevado resistencia, y vamos a ver, esperar si realmente pues esto continúa. ¿Para qué? Para aprovechar compras condicionadas por encima de estos niveles y volver un poquito pues a terreno más tranquilo después de la fuerte caída que vivimos a principios de agosto, ¿no? En este caso. Pero a nivel clave, o sea, al final la idea es lo mismo, ¿no? Estamos en un punto clave, de trading, punto de resistencia desde el punto de vista técnico, que hay que intentar pues aprovecharnos de la coyuntura y saber que estamos en un momento en gráfico diario
muy importante. Aquí lo veis en 4 horas, ¿no? Pues si tiramos un poquito, unimos los máximos decrecientes, pues lo veis claramente, ¿no? Es decir, cómo es esta zona un poco que hemos llegado al objetivo, a la parte superior de la directriz. Sí que es cierto que el mercado se le ve con bastante fuerza, y eso solo hay que ver con las compras que se están produciendo, pero bueno, al final un poquito la idea es la misma, ¿no? Esperar un poco en este nivel clave y a ver si evidentemente esta zona de resistencia lo perfora para comenzar de nuevo otra fase alcista, ¿no? En el caso del Standard & Poor's. Vale. Un segundito, voy a quitar aquí líneas. Voy a quitar aquí líneas que tengo en el... Bueno, aquí tenéis el Nasdaq, un poco más o menos, ¿no? Que decir, después de la fuerte caída desde julio, como me comentabais antes, estamos aproximadamente el 50% de la caída previa, en zonas de resistencias relativas, de resistencias en medio de camino, que va a ser un poquito un poco por debajo ahora mismo el precio. Digamos que la resistencia la tendríamos en estos niveles. Sería, digamos, la resistencia siguiente después de esta vuelta a nube, pero al final la idea es muy parecida, ¿no? Después de esta cuña ascendente que parecía que podía seguir rompiendo al alza, la rompió, aquí veis la cuña, ¿no? Como la dibujamos, la rompió a la baja, hace un movimiento nube que, repito, técnicamente es mucho más complicado de cogerlo para buscar un timing de entrada, por lo mismo, ¿no? Posiblemente, aunque está un poquito más rezagado, va a llegar en torno a los 4.400 como proyección, como objetivo, y a partir de ahí veremos, porque aquí ya tiene zonas evidentemente mucho más importantes, ¿no? Dow Jones, por terminar los principales índices americanos, aquí lo tenemos. Con mucha fuerza también, muy parecido al SP, que prácticamente ya otra vez en la zona de los 16.800 puntos. Zona también de resistencia, mercado con mucha fuerza. Ayer vimos una pequeña corrección en esta especie de doji, ¿no? Con una sombra superior bastante importante, y la vela de hoy dice lo mismo, ¿no? Fuerza de la tendencia, todavía no echemos las campanas al vuelo, evidentemente, porque estamos también en zona importantes de resistencia, aquí lo veis en 4 horas, ¿vale? Técnicamente. Vuelta a nube, al igual que el SP y el Nasdaq, y aquí veremos evidentemente qué ocurre, ¿no? Si esto al final lo rompemos y vamos, pues, aproximadamente, vamos a marcar la proyección. Esperar un momentito. Ya vamos a marcar la proyección. Yo para marcar la proyección de todo este rango de precios, lo que busco es el ancho del rango, ¿vale? Yo buscaría aproximadamente de máximo, mínimo a máximo, si fuera una especie de formación, una especie de rectángulo, esto es una especie de rectángulo, realmente, y en la ruptura lo marcaría, ¿vale? Aproximadamente. Bueno, ya prácticamente lo está rompiendo, sería a lo mejor coger un poquito más. Pero en la ruptura lo marcaría. ¿Qué quiere decir? Que la ruptura de estos niveles nos abriría un abanico, pues igual prácticamente sin resistencias de por medio, porque aquí hubo un sell-off muy generalizado a mediados de agosto, hasta que pues como poco a chocar con la parte de la directriz bajista desde los máximos históricos del SP, que son en torno a los 17.500 puntos, 17.500 puntos, que sería el 100% de la proyección de esta especie de rectángulo. Este sería el rectángulo, o sea, tampoco esta formación, ¿no? Para que tampoco lo veáis raro, ¿no? Entonces eso sería un poco la proyección del mismo.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Básicamente, ¿cuál sería un poco la proyección tras romper esta zona? Repito, que hoy estamos cerca, tiene toda la zona, toda la pinta de que estas subidas y va a comenzar pues el proceso para alcanzar esta fase, esta proyección alcista, pero bueno, por el momento yo sería cauto. Sí, me pregunta, ahora un poco al hilo, viendo preguntas que no he contestado, me pregunta Pablo que si que si los datos de nóminas agrícolas que fueron nefastos totalmente, el déficit de balanza comercial, tampoco los datos habían sido muy buenos, ¿no? En cuanto al sector exterior y la productividad tampoco han sido datos buenos, el SP sigue subiendo. Realmente es verdad que últimamente los datos macroeconómicos, más de corto plazo, incluso datos tan importantes como non-farm payrolls, es que el mercado prácticamente no los está teniendo en cuenta. De hecho, el otro día, la mayor subida de esta semana, que fue creo que fue el lunes, había datos finales de PMI que realmente tampoco fueron en Europa, datos manufactureros, y son referencias, catalizadores que el mercado ahora mismo no lo está descontando, no lo está teniendo en cuenta, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que podemos sacar, Pablo, de esa conclusión es que la reserva, lo que un poco el mercado puede estar buscando, que yo tampoco lo tengo tan claro, porque aquí hay mucha teoría encontrada de que los malos datos sean positivos, básicamente porque la Reserva Federal no suba tipos de interés hasta final de año. Yo no estoy de acuerdo ahora mismo en esa teoría, creo que si la Reserva Federal no sube tipos, el mercado lo puede tomar como una señal de gran debilidad. Yo creo que al final, mi punto de vista, pensamos que los tipos de interés se van a subir seguramente en diciembre, una primera subida de tipos pequeña, pero lo que quiere decir es que no está tomando mucho, evidentemente, en cuenta estos datos, ¿no? Y que a lo mejor el mercado ha tomado esta lectura de que van a seguir un poquito insuflando, digamos, tipos de interés bajos y un poco alimentando pues esta burbuja, ¿no? En la que parece ser que no tiene fin, ¿no? Evidentemente. Pero los datos, como te has dicho, no han sido buenos, ¿no? Eso es un hecho. Y además está todo muy vinculado por el tema global, ¿no? Hay dudas, ¿no? A nivel global, no es que haya una recesión desde nuestro punto de vista, pero Latinoamérica tiene problemas políticos, el tema de las materias primas le ha hecho mucho daño y aunque no va a cambiar estratégicamente la visión o el crecimiento, pues a lo mejor si había unas estimaciones, las estimaciones se han revisado a la baja y eso también, pues bueno, pues también está afectando, ¿no? Evidentemente aparte del tema chino. Vale, bueno, pues básicamente un poco el repaso, ¿no? Lo más relevante, ¿no? Si analizamos un poco la volatilidad, vemos lo que comenté, ¿no? Para mí era importante que la volatilidad se encontrara otra vez por abajo de 20. La tenemos en 19,63, sigue cayendo. Ya sabéis que la volatilidad es inversamente, está correlacionada de forma inversa al SP, ¿no? Se calcula por la volatilidad implícita de las opciones put y call, en este caso, que se opera el SP500. Bueno, ahora no, tampoco me voy a poner técnico a explicar esto, pero bueno, por abajo de 20, que era un punto de mayor tranquilidad después del fuerte repunte que estábamos teniendo, ¿no? Y esta especie de sell-off, ¿no? Mucha volatilidad, ¿no? Que habíamos vivido y bueno, es importante para que continúe el rebote o para seguir teniendo esa visión, pues situarnos, como comenté, por debajo de estos niveles, ¿no? Creo que era bastante significativo. Bueno, los bonos se siguen vendiendo precios de los bonos, en este caso el bono alemán, eso siempre es algo positivo para la renta variable y para los activos de riesgo. Sabéis que el bono alemán es uno de los mayores activos cuando las cosas se ponen feas, es decir, las cosas se ponen feas, se compra bono alemán.
o bono americano, ¿no? O bonos japoneses. Entonces, bueno, pues que evidentemente en los últimos días haya habido una cierta recogida de beneficios es algo positivo, ¿no? Para la renta variable. Y en emergente, pues poco más, es decir, todo un poco rebotando, ¿no? En gráfico semanal lo comentaba y bueno, pues me sigue gustando la estructura de rebote que ha marcado el Nikkei, que es el que tengo actualmente en torno a la zona de los 17.000 puntos y que nos dejaba pues un recorrido importante para que pudiera rebotar y bueno, pues por el momento sigue en este proceso de rebote, ¿no? Entonces, bueno, es un momento técnico bastante también interesante, ¿no? Que tiene bastante clave, ¿no? En el que está el Nikkei. En China igual, está rebotando un poco todo, ¿no? Son índices que se han pegado, digamos, tal caída, ¿no? Durante estos meses, de este tercer trimestre del año, pues bueno, pues evidentemente que están rebotando con fuerza, ¿no? Básicamente, principalmente por un rebote técnico. O sea, la caída es brutal y ahora mismo estamos rebotando, ¿no? Técnicamente poco que analizar aquí. Rusia también rebotando, aunque pues la tendencia estructural sigue siendo bajista y ya sabéis que la debilidad y la caída del precio del crudo pues le puede seguir haciendo bastante daño, aunque también es verdad que está bastante descontado ya en el precio. La India igual, se ha metido otra vez técnicamente en el índice de la India, bueno, pues en zona de tranquilidad y bueno, pues la verdad es que anulando esta especie de hombro-cabeza-hombro que tenía en gráficos semanales, que incluso había hecho un pullback que podía estar confirmando este movimiento y para nada, ¿no? Se ha metido en zona de tranquilidad y también, bueno, pues al hilo, ¿no? Del resto de índices, ¿no? Prácticamente todos subieron. El Kospi coreano más de lo mismo, poco comentar, otro índice chino, el China Composite, pues igual, rebotando. Aquí vemos un poquito el rango en semanal que se sigue moviendo el IPC mexicano, es el principal índice de México, también podéis operar, sabéis que en Latinoamérica seguimos con dudas. Y bueno, un índice que ya lo comenté, ¿no? Yo con el Nikkei era que técnicamente me gustaba más, pues era el Bovespa brasileño. Brasil tiene muchos problemas, ¿no? Y está ahora mismo en una situación de recesión, ¿no? Lleva más de 2 trimestres con crecimiento negativo, bueno, decreciendo, no está creciendo. Y aquí veis, bueno, por las últimas semanas que desde la zona de soporte está rebotando. O sea, que podría haber sido, digamos, una buena opción, como comentamos, para buscar el rebote en estos niveles. Simplemente el rebote, ¿no? Porque técnicamente veis, si unimos los máximos decrecientes, pues que es una tendencia bajista de libro, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos ver por un rebote, bueno, pues en torno a los 50.000 puntos aproximadamente, ¿no? 50.000, le caerían todavía unos 1.000 puntos más, 50.000, 53.000, que sería el 61,8, el 50% de toda la subida, de toda la caída prácticamente desde principios de año, desde los máximos anuales. Y bueno, pues ahí, bueno, todavía le podría quedar algo de rebote, ¿no? Después de lo, digamos, de lo tanto que se le ha pegado al índice brasileño, en cierto modo con razón, ¿no? El tema del petróleo le ha hecho daño, el tema de las materias primas también le ha hecho daño, el tema de la demanda de China le ha hecho daño, entonces, bueno, pues es algo que no tenía muy buena pinta, ¿no? Y además ya lleva años pues, perdiendo capitalización, ¿no? Bueno, pues por mi parte es todo un poco el repaso, ¿no? De los principales índices. Hoy ya miércoles de semana, ya quedando pues menos tiempo para finalizar esta bueno, prácticamente oficial, ¿no? Primera semana de octubre. Así que nada, un poco por mi parte, bueno, no me despido, dejo ahora un minutito porque, bueno, hoy todavía voy con tiempo, ahora tiene un webinario después del mío, Pablo Gil, a las 4. Entonces, bueno, cualquier duda que me haya quedado por ahí que no haya contestado o que me queréis preguntar, algún activo, por favor, si puede ser principalmente índices, ¿vale? Porque es un poco lo que, digamos, trato, lo que estoy un poco especializado y nada, comentarme cualquier pregunta, cualquier duda y ya pues si no damos por finalizado el seminario.
Bueno, pues nada, veo que no hay preguntas. No sé si eso es que ha quedado con muchas dudas o que está todo claro, espero que sea lo segundo. Pues nada, por mi parte es todo. Como siempre os digo, daros las gracias por la asistencia, espero que sea de utilidad y que os pueda pues, ayudar en vuestras ideas operativas, en vuestras ideas de trading. Y nada, por mi parte es todo. Que tengáis un buen final de semana. Nos volvemos a ver el lunes. Ya sabéis que los seminarios de apertura USA, la apertura norteamericana son el lunes y los miércoles a las 3 de la tarde. Luego también los tenéis, los enviamos grabados para clientes. Bueno, pues los tenéis ahí para que lo queréis repasar cuando queráis. Todos los webinarios los grabamos. Y nada, por mi parte es todo. Cualquier cosa, borja.rubio@xtb.es, correo, si tenéis cualquier pregunta que nos queréis comentar o cualquier duda. Y nada, daros las gracias de nuevo, que tengáis una muy buena tarde y muy buen trading a todos. Un saludo.